La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de su equipo editorial, te invita a la primera Feria del Libro de Ciencias Sociales, del 11 al 14 de febrero en las instalaciones de la escuela. Habrá presentaciones de libros, diálogo con los autores y venta de libros. Ven y participa. Como muchos de ustedes saben, San Luis Potosí fue fundado en 1592. Era un momento de la reconfiguración de la frontera norte, o de la también llamada frontera chichimeca, ¿sí? Adquiere el estatus de ciudad en 1656. A finales del siglo XVIII se convierte en capital de la Intendencia de San Luis Potosí, una de las intendencias más dilatadas, más grandes, ¿no? Que incluía los reinos del Nuevo Reino de León, Santander, Coahuila, Texas, ¿no? De las más grandes en la Nueva España, ¿no? No podemos olvidar el San Luis de la Patria del XIX, ¿sí? Y como de la cuna de la ideología de la Revolución Mexicana también ya entrado al siglo XX. Toda esta periodización que tenemos de San Luis Potosí tal pareciera pues que sirve de antecedentes para la formación de los historiadores y nos ha servido para justificar por qué los estudiantes de historia, de la licenciatura en historia, han preferido algunos temas de estudio ubicados en cierta temporalidad. Les voy a poner una gráfica aquí, ¿sí? Que nos da cuenta de hasta el año 2013, eso está actualizada al mes de diciembre de 2013. Ustedes pueden darse cuenta ahí cuáles han sido los siglos que han sido estudiados por los estudiantes de historia. ¿Sí? Es casi el 60%, se ha concentrado en el estudio del siglo XIX. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los obligamos con pistola en mano? No sé, los acorralamos. ¿Por qué el siglo XIX sigue siendo o ha sido tan importante en la selección de la temporalidad de estudio de nuestros estudiantes? ¿No? Por la existencia de archivos, por la facilidad del manejo de fuentes y quizás podemos descubrirlo de una manera, ¿no? Hemos platicado con muchos estudiantes preguntándole por qué. ¿Por qué estudian? ¿Por qué han...? Sí, ya creo que sí me escucha. ¿Por qué el siglo XIX ha llamado tan poderosamente la atención pues, de estos estudiantes en la selección del criterio de temporalidad de sus tesis, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algo que les llama más la atención? ¿No? Y descubrimos que muchos de ellos, cuando entran en contacto con documentos y principalmente manuscritos de la época colonial potosina, desarrollan una alergia, ¿no? ¿Sí? Estornudan, les da urticaria, caen en crisis emocionales, ¿no? Y sobre todo en una incapacidad por leer el discurso escrito en los documentos del siglo XVII y del siglo XVIII. Sí encontramos una fuerte identificación, pues, que hay algunos documentos que mientras más viejos son, ¿sí? Que más se acercan al siglo XVII, a la primera mitad del siglo XVII, y ya no se diga el tramo que tenemos del siglo XVI, de 1592 a 1600 aproximadamente, ¿sí? La letra es muy complicada, ¿sí? La letra es muy complicada por leer, y tenemos ahí estudiantes que están enfrente de un documento 2 semanas, 8 horas diarias, ¿no? Y no avanzan en su lectura, ¿no? Están atorados en un párrafo, en una palabra o en todo el documento, como si fuera, pues, como si estuvieran enfrente de una página de lenguaje extraterrestre, ¿no? Que no tenemos la capacidad, pues, de leerlo. Sí, el aspecto de la paleografía implica mucho en que el estudiante seleccione una temporalidad de estudio, ¿sí? ¿Qué encontramos en el siglo XIX en cuestiones paleográficas? ¿Sí? Tenemos ya que muchos escribanos eran sujetos también a evaluaciones de caligrafía, ¿sí? Tenemos pues documentos muy fácil de leer en el siglo XIX,
Ya, digamos, en el último tramo del siglo XVIII y entrando al siglo XIX, tenemos documentos muy amigables para su lectura. Y tenemos la ventaja del impreso, ¿sí? En el siglo XIX, pues, aparecen periódicos, informes impresos, buena parte, pues, de la documentación que tenemos esta capacidad de que sea impresos, ¿no? Entonces, tal pareciera que los estudiantes, y regresando a la gráfica anterior, han escogido este corte temporal de estudio en base a una facilidad más ampliada para estudiar el siglo XIX por el manejo de fuentes, ¿sí? Y tal pareciera que el estudiante no está, pues, dispuesto a aprender paleografía. Por cierto, no tenemos ningún curso de paleografía en nuestro plan de estudios, ¿sí? Una de las fallas en la formación, y le hemos apostado a la estrategia de que la mejor escuela para hacer paleografía es la práctica, que tenemos que quemar ojos enfrente de los documentos y tenemos que dejar, pues, de tenerle esta distancia o este miedo a los documentos y enfrentarnos a ellos en permanencia, pues, prolongada para poder leer estos documentos, ¿sí? Y quizás esta condición de la paleografía es lo que mejor nos ayuda a explicar por qué los estudiantes han observado este patrón, pues, de estudio del gran pasado potosino, ¿sí? Pero además de la paleografía, los estudiantes no les enseñamos a qué pueden ellos esperar de las fuentes, ¿sí? Para nosotros es muy fácil decirles, bueno, vete al archivo histórico y pide un legajo de la alcaldía mayor de tal año. Y no les explicamos qué es la alcaldía mayor, ni les explicamos qué es la intendencia, ¿no? O qué podemos esperar, bueno, ni siquiera qué es un legajo, ¿no? ¿Sí? Y nos escuchan como si fueran, pues, palabras provenientes de otras lenguas hasta muertas, ¿no? ¿Sí? Y construimos, pues, esta zona de no comunicación con el pasado potosino y principalmente con el pasado colonial potosino, ¿no? Los enviamos al archivo muy fácilmente y no vamos con ellos, ¿sí? Los mandamos a la guerra muchas veces sin herramientas para defenderse, ¿sí? Y decimos, no, pide un legajo 1617.4 y échate el clavado, ¿sí? Ni siquiera les decimos que tienen que llevar guantes, ni tapaboca, ¿no? Ni armarse con una paciencia para sobrevivir a los documentos y al personal del archivo, ¿sí? Uno tiene que desarrollar inclusive una actitud muy peculiar para sobrevivir al personal del archivo, ¿sí? Este personal que un día nos pone un documento bellísimo y al otro día, por obra de magia, el documento desaparece, ¿no? O como que cae en un hoyo negro, ¿no? Así, y no sabemos dónde está y para cuándo va a aparecer, ¿sí? Entonces, no sabemos, pues, explicar a los estudiantes qué son la naturaleza de las fuentes que podemos tener a mano en San Luis Potosí, ¿sí? Y muchas veces tenemos serias dificultades para inclusive confeccionar la primera versión de una bibliografía básica sobre un tema de estudio tanto de la época colonial como del siglo XIX, ¿sí? Aún que hoy día tenemos estos recursos a la mano de las bases de datos automatizadas y acceso a las bibliotecas prácticamente de todo el mundo, tenemos serias dificultades para encontrar a veces bibliografías sobre San Luis Potosí y terminamos copiando la bibliografía de los trabajos ya publicados o de las tesis ya publicadas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, entendemos a los estudiantes, ¿no? que el siglo XIX es una gran tentación, ¿no? Es una gran tentación y en gran medida orientada, pues, por esta gran abundancia de fuentes y documentos accesibles. Estas condiciones que les explico actualmente quizás fueron las que me llevaron, pues, a idear durante un año sabático que me dio la institución de elaboración de esta guía, ¿no? De poner a la mano de los estudiantes y de los investigadores ya consolidados, de los novatos y los consolidados, pues, un catálogo, una guía de investigación, ¿sí? Si alguien se quiere interesar por alguno de los temas del pasado colonial potosino, pues este puede ser un primer punto de partida. Aquí les explicamos qué
qué es territorialmente San Luis Potosí durante la época colonial, el cruce de jurisdicciones, qué tipo de documentos pueden ustedes abordar, cómo tienen que exprimirlos o explotarlos, ¿no? Y de cierta manera, pues, yo quiero sembrar, pues, esta iniciativa o este cambio en que más estudiantes se interesen por el pasado colonial de San Luis Potosí. Y a partir de sus trabajos, reconocer que el verdadero patrimonio de la humanidad de San Luis Potosí está en esto. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Quizás el equipo que elaboró el proyecto de la UNESCO, ¿sí? No consideró la riqueza documental de San Luis Potosí, ¿sí? Que tiene todos los atributos, pues, para convertir el archivo histórico de San Luis Potosí, pero también los archivos parroquiales, los archivos municipales que están siendo rescatados y cada año nos enteramos de nuevos esfuerzos. En este momento tenemos dos alumnos de esta escuela, están involucrados firmemente en Tierra Nueva y en Santa María del Río, ¿sí? En rescatar los archivos municipales de Tierra Nueva y Santa María del Río, ¿sí? Y de esta manera, pues, nos van a entregar sus hallazgos, sus inventarios, y podemos integrar, pues, con la red de archivos potosinos, ¿sí? Una visión más completa de las posibilidades de investigación que tenemos sobre el periodo colonial potosino. Y quizás este cambio, pues, en el derrotero de nuestra investigación o nuestras miradas al pasado potosino nos puede ayudar a inscribir a San Luis Potosí en este deseo, pues, de que sea patrimonio de la humanidad, porque el archivo histórico, ¿sí? En gran medida, sus acervos, sus fondos, ¿no? Son la verdadera riqueza patrimonial de San Luis Potosí, ¿sí? No la hermandad con el mercurio, ni mucho menos el Camino de la Plata, ¿no? Que hoy día ustedes se dan una vuelta por el centro histórico y nos dicen que San Luis Potosí ya es parte del Camino de la Plata. Otra medida del turismo cultural, ¿sí? Si nosotros le seguimos al juego a San Luis Potosí dentro del Camino de la Plata, es como subirnos al autobús ese de turismo que se recorre las calles de la ciudad, y estaremos haciéndole, pues, el juego a lo que dicen los guías de turistas sobre el pasado, ¿no? Desde los mitos urbanos hasta la fabulosa historia de los túneles que hay abajo de la ciudad y que llegan hasta Saltillo posiblemente, ¿no? Y que nos dicen que llegan hasta Saltillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta guía, pues, reconoce en primera instancia el potencial de estudio sobre el pasado colonial de San Luis Potosí, ¿sí? De la elaboración de esta gráfica que les mostré a hoy día, no hay más estudiantes que se han interesado por el periodo colonial potosino, ¿sí? Bueno, dos muchachos, y quizás tres, del seminario de tesis 2 actualmente ya van a empezar a trabajar el periodo colonial potosino, ¿sí? Pero, ¿en dónde están los otros? ¿Sí? O quizás no hemos sido, pues, lo suficientemente hábiles para venderles esta posibilidad de estudio, ¿no? Y por otro lado, por una parte estudiantil, y por otra parte, dar a los investigadores interesados en San Luis Potosí estas posibilidades ya de ahorrarles un poco de trabajo, ¿sí? Tan pronto esta guía apareció en las redes de información académica a nivel nacional e internacional, he recibido peticiones de documentos desde el norte de España que ya fueron guiadas por la búsqueda, pues, de las referencias que contengo acá, ¿no? o que he podido recuperar acá, ¿verdad? Y reconocer, pues, que San Luis Potosí cuenta con el archivo histórico y sus acervos, ¿no? Sus fondos, que decíamos, en la cual podemos tener casi una posibilidad ilimitada de estudio. Minería, sociedad, demografía, economía, prácticamente el tema que los estudiantes puedan imaginar puede estar perfectamente apuntalado en el campo documental, en los fondos del Archivo Histórico de San Luis Potosí, ¿no? Ahí hice una lista de todos los fondos que tienen injerencia en la época colonial, solamente en San Luis Potosí, ¿sí?
y tenemos también, por otro lado, la ventaja de que San Luis Potosí tiene una muy, muy extensa y completa colección de documentos en micropelículas en el Arzobispado de San Luis Potosí, donde ustedes pueden entrar prácticamente a cualquier archivo parroquial del interior del estado. Ahí hay una copia. El gran reto es, pues, leer estos documentos a partir de un lector apropiado, que por cierto ya cuenta el Archivo Histórico de San Luis Potosí. ¿Sí? Y fuera de San Luis Potosí, ¿en dónde está la documentación del pasado colonial potosino? Pues ahí, obviamente el AGN es muy importante, hay una guía en internet que puede ser muy dinámica en su consulta, la Biblioteca Nacional en la UNAM, el Palacio de Minería, el Archivo del Palacio de Minería, el mismo INA tiene en el museo, en la planta baja, un importante repositorio de micropelículas también sobre San Luis Potosí. Ya no se diga, el archivo Casa de Morelos en Morelia es uno de los acervos menos trabajados y que se necesita, pues, dedicar mucho tiempo todavía al archivo Casa de Morelos, ¿no? En la Biblioteca Pública de Guadalajara, en Zapopan, en la Catedral de Zapopan también hay un archivo franciscano, resultado de la concentración de todos los archivos franciscanos del centro norte de México en esta sede, por iniciativa del padre Leonardo Sánchez, ¿no? Que rescata, pues, de los campanarios franciscanos los documentos y se los lleva a la parroquia de Zapopan, ¿no? Celaya también, y el archivo Condumex, que también se encuentran documentos, ¿no? Fuera del país, ¿no? El Archivo General de India sigue siendo nuestra meca. Los que estudiamos el periodo colonial tenemos que ir alguna vez a Sevilla, ¿no? No solamente a las tapas, sino a los documentos, ¿no? Que todavía hemos explorado ni siquiera el 5%. Tenemos una idea de San Luis Potosí, de lo que hay en Sevilla, ¿no? También en Simancas, el Archivo Histórico Nacional en Madrid, la Biblioteca Nacional de España en Madrid también, ¿sí? En Estados Unidos, bueno, la Biblioteca del Palacio Real, también ahí hay documentos potosinos. En Estados Unidos, la Biblioteca Newberry, es un repositorio también muy importante de varios documentos sobre el periodo colonial potosino, de muy amplia información demográfica y social. La Universidad de Yale, en la colección de Beinecke, ¿sí? Y obviamente en la Universidad de Texas en Austin, la Biblioteca Bancroft, ¿sí? Y inclusive en la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana, ¿sí? Bueno, y por último, ¿no? Hasta su fecha de aparición y con la debida observación, que una bibliografía tan pronto se publica envejece, queda caduca y obsoleta, ¿no? A la fecha de publicación de la obra, la bibliografía de esta guía contiene, pues, una revisión exhaustiva, ¿sí? Honesta, se los juro, ¿sí? De todas las obras que tocan el periodo colonial ya publicadas en capítulos de libros, panfletos, artículos de revistas, bueno, todo lo imaginable constituye, pues, este esfuerzo exhaustivo de juntar una primera bibliografía sumaria sobre el periodo colonial de San Luis Potosí, ¿sí? Y bueno, ahí están los instrumentos de investigación y obviamente la bibliografía, y pues lanzamos a partir de esta escuela esta versión. Ustedes la pueden descargar, ¿sí? Esperemos que en algún momento del 2014 de la tinta digital pasemos al papel y tinta, ¿no? A la antigüita, ¿no? Y podamos poner esta guía en blanco y negro en hojas de papel y con un encuadernado diseñado para tal fin, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Tiene acta de nacimiento, tiene todas las características de un libro que puede ser amigable para las tabletas como para su consulta en la computadora, y es perfectamente descargable en el sitio de Facebook de la licenciatura en Historia, o en el sitio que está apuntado afuera. Ustedes lo pueden descargar sin ningún problema y lo pueden compartir, lo pueden enviar a cualquier parte de sus amistades, sus interesados. El gran objetivo de esta obra es que circule, ¿no? Y su costo actualmente, que nosotros lo hicimos así como si fuera una película pirata, ¿no? Sí, sí.
está ajustada pues a estas intenciones de circulación, ¿sí? Y espero pues que la aparición de esta obra sea un estímulo para todos aquellos que están todavía diseñando qué van a estudiar al final de su carrera o en la parte final de su carrera como tema de investigación de tesis, y espero que esta obra les sirva pues para tomar una decisión más fundamentada, y espero sobre todo que se acerquen al pasado colonial potosino. Muchas gracias.